los atletas de... Los griegos. Los griegos, las Olimpiadas. Ahora vamos a operar. El queso está, pero miren eso. Ok, hola a todos. Hola, amigos. Muy buenas tardes. Familia. Feliz domingo. Hoy estamos filmando un video muy especial porque, bueno, es para agradecerles a ustedes por 300.000 suscriptores en el canal. Sí. ¡Wow! Actualmente, mientras se está filmando el video, ¿cuántos hay? Estamos en 299,927, así que ya tal vez esta noche o mañana llegamos. Ya. Así que sí, queríamos hacer un video para ustedes, un video de agradecimiento, porque, bueno, yo personalmente nunca me imaginé que este canal en español iba a crecer y tener tanta recepción. ¿Te acordás cuando yo te dije empezar un canal en español? Yeah. Y vos decías, no hablo el idioma, no hablo bien, no me animo, Yeah. ¿no? Al final me hizo caso. Pero Yeah. bueno, estamos lejos del millón todavía, familia, así que hay que meterle al acelerador a ver si para cuando vayamos de nuevo para la Argentina o para otros países de América Latina ya estamos millonarios, ¿eh? en suscriptores, no en plata. Así que, bueno, pensamos tal vez para empezar el video podemos hacer un brindis. Sí. Y tenemos una botella, Un vino especial, sí. un tinto, así que Sí. Samuel. Salentín, Reserva Malbec. Sí. Desde Valle de Uco, Mendoza, Argentina. Ya. Ya, Malbec. Malbec, 100% Sí. Malbec, uva Malbec. Sí. Vamos a cortarle el Lo copete. vamos Ah, a 100%. abrir. Trae para acá, que le corto el copete Eso. enseguida nomás, porque... Ya. Pero ojo con esto, porque nadie almorzó, son la 1:20 de la tarde, día domingo. Y- Tengo sed y tengo hambre, sí. Sí, ojo con la sed, porque Solo un brindis y ahí empezamos a cocinar. te va a el plato. te va a poner en posición horizontal la sed. A ver de qué se trata. A ver, Oye. Bueno, Audrey, ok, ahí. sí. Tome. Ah, gracias. Y ahí. Malbec. Entonces, salud. Salud. Y para todos ustedes, los que siguen el canal, los suscriptores, gracias por Gracias por todo, sí. seguir. Y Ya. bueno, ya estamos en 300, vamos por 600 entonces. Ok. Ok. Salud, familia. Salud. Está buenito, está bueno el vino, ¿eh? Bien rico. Sí, Sí. sí. Esto Salentín. se dejaría tomar mejor con una buena picada, pero hoy hemos decidido no hacer picada. ¿Qué vamos a hacer? ¿No has explicado? Ok, Epa. primero, ¿cómo se llama esta masa en español? ¿Hojaldre? Hojaldre, milhoja podría ser, pero más Milhoja. bien hojaldre se la Ok. llama. ¿Mm? Entonces, a esta masa la vamos a usar para formar un girasol que vamos a pintar con pesto y después en el centro vamos a poner este queso brie y va a ir todo al horno Cubierto con otra arriba. cubierto con la masa Sí. y después vamos a poder arrancar los pedacitos, los pétalos del girasol y lo ponemos en el queso Sí. derretido. Sí. Ya, Receta que nos mandan desde Perú. ya, mi tía Roxy. Roxy. Gracias, Roxy. Tía Roxy, Roxy. Me manda la receta. Ah, Estamos haciendo Roxy. gracias, Roxy. Así que Sí. vamos a hacer eso. Así que bueno, los que quieren hacerlo desde el vamos y preparar la masa, pueden hacer esas masas que se usan para la empanada gallega, que le dicen en Sudamérica, en Argentina, o la otra, ¿cómo se llama? La pascualina, le dicen. Ah, ok. Las tartas de acelga, ¿vieron ese tipo de masa? Bueno, lo pueden hacer en casa desde cero, no hay ningún problema. Nosotros optamos por comprarlo hecho, ¿ok? Para no perder mucho tiempo y meternos en el tema de hacer la masa. Y entonces lo que vamos a hacer es la vamos a unir para que sean lo suficientemente grandes, porque la que venden son cuadrados medios pequeños. Aquí lo pueden ver, hay cuatro
4 de estos para abajo, 4 para arriba. Lo vamos a unir, le vamos a dar la forma de círculo y de ahí en adelante arrancamos entonces. De postre no sé lo que habrá, ya algo va a... yo sé lo que hay. ¿Qué hay? ¿Es sorpresa o qué? No sé, va ¿No? sorpresa para el final, Ok, así ustedes sorpresa. también se llevan la sorpresa. Ok. Y digamos que no es una super comida hoy porque es un video más que nada especial por el tema este del agradecimiento para ustedes y no queríamos dejar que se nos vaya la fecha. Y bueno, manos a la obra, me voy a poner algo encima porque no me quiero llenar de harina. Un mandil. ¿Quieres mostrarnos tu mandil? Sí, sí. Ya que a la receta la envió mi tía desde Perú, tenemos un mandil peruano, también medio navideño, ¿Qué tal? rojo. Bueno, Muy bien. Perú gourmet. Sí. gourmet. Gourmet. Ah, Así que... oficial de Turismo Perú. Oficina de el turismo. logo, ya. Sí, el logo. Lo único que yo digo y siempre me pregunto es por qué, ya sea los camisones esos que te dan en el hospital para ponerte y hay que volverse loco para cerrárselos aquí atrás. Esto es lo mismo, parece, le ponen 2 tiras, pero ¿por qué no le ponen un velcro o alguna cosa más sencilla? ¿No? Ok, ya. No me apriete como un chancho. Uno va al hospital y cuando va a una clínica a hacerse un examen y le dan esos ¿cómo se llaman? Los gowns. Esos que hay que ponerse, que abajo uno anda desnudo y después hay que andar caminando por los pasillos agarrándose de aquí atrás para que no se le vea el tuje, o así. Ok. Aquí tenemos la masa entonces y el plan es unir estos 4 cuadrados para formar un gran círculo del tamaño de una pizza. Va a ir en una fuente de pizza esto. Sí. Nada más Así que... vamos a amasarlo un poquito, no tiene que salir perfecto ni nada, nomás para que se una la masa un poco. Eso es lo único que queremos hacer. Ponemos un poco de agua para que se pegue la masa. Ya, y eso es lo que vamos a hacer. Ya, Grande. muy fácil, ¿no? Muy fácil. Y gigante. Sí, del tamaño de una pizza. Ok, entonces ahora que unimos la masa, le hemos puesto la fuente de pizza, el molde encima y vamos a cortar un círculo. Esto va a ser la base del plato y después hay que hacer lo mismo para la tapa. Y no se preocupen, esta masa no se va a desperdiciar, tenemos planes. Para el postre, Para el postre. Ok. Está bien. Sí, sobrevivió la masa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. you like a lot of pesto or no? ¿Cuánto pesto? A mí me gusta el pesto. Tiene buen sabor, así que yo diría bastante pesto. Para mí un montón de pesto. Montón de pesto, dice Samuel. Y esto vendría a ser albahaca con ajo. Y nueces, ¿no? Sí, piñones creo, ¿no? Piñones. Abriendo el queso, pueden usar brie, camembert o algún queso suave que se vaya a derretir bien en el horno. Y esto va a ir justo en el centro. Como los atletas de Los griegos. los griegos, las Olimpiadas. Wow. Wow. Ya, ya. Eso es el centro del girasol. Todo. Ah, Todo. y el volcán, ¿sí? Como un volcán. Se va a Volcán de derretir. queso. Un volcán de queso. Algo así, sí. Entonces, para la tapa estamos haciendo otro método. Estamos uniendo las 4 tapas aquí encima, porque si no, cuando la masa se pone muy grande, se empieza a estirar y es medio difícil trabajar con ella, ¿no? Ya. Así que vamos avanzando por partes. Estoy diciendo que mi papá tiene el toque para doblar los pétalos del girasol porque a él le han salido mejor. Parece panadero. Oh, no, ¿cómo es cuando haces repostería? Pastelero. Pastelero. Sí, esto me parece que están medio masacrados ahí. Bueno, no importa, igual se comen, ¿verdad? Ya, igual se van a inflar, se van a dorar una vez que entren al horno, así que... Ok, ahora que ya tenemos al girasol listo, lo vamos a pintar con un poco de huevo y leche Sí. para darle color, que salga más amarillito. Agarré color en el horno, miren eso, ya. Y esto fue un huevo con, ¿qué será? 2 cucharadas de leche más o menos. Más o Un menos. chorro de leche. Wow, se le siente el aroma al pesto.
Uf. Huele rico en la cocina. ¿Está el horno prendido? Está prendido. Y ahora, antes de entrar al horno, le vamos a poner esta semillita de amapola, el poppy seed, porque el girasol es negro aquí en el centro. Un poquito los ¿Ya? pétalos. Ok. Y está. Lindo aspecto. Vamos al horno. Vamos al horno. Tan, taran, tan, tan. El horno ya está caliente, ya está listo. Está a 350 Fahrenheit. 190 centígrados, más o menos unos 20 minutos. ¿Ok? Así que 20 minutos y vemos cómo está. Después lo juzgamos por el colorcito que vaya tomando. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué hacemos con esa masa y Oh, ya. vamos a tomar un vinito, vamos a tomar. Ok, el postre me olvidé. Hay que empezar con Vamos a eso. tomar un vinito primero. Producto de Colombia. Colombia. Ok, entonces les queríamos mostrar qué hicimos con los restos de la masa. Este es uno de nuestros postres, son como pastelitos de guayaba y lo hicimos en forma de caramelitos así enrodados con el papel. Así que eso también va a entrar al horno en cuanto salga nuestro plato principal con el pesto. Y tenemos 2 fuentes más de este mismo postre que estamos avanzando. Y después va a haber un segundo postre que les vamos a mostrar cuando llegue el momento. El gran momento. ¡Tan, tan, tan! Ok, como siempre les digo, yo les doy un tiempo de cocción en el horno, pero hay que ajustar porque la receta viene de Europa, ellos tienen hornos tal vez a gas, este es eléctrico, así que yo le había dicho 20 minutos y resultó casi media hora. Le dimos un poquito más para que agarre el colorcito ese arriba tostadito, ¿no? El color del Sí, girasol. usted si lo hace, hágalo de acuerdo a más o menos entre 20 y 30 minutos se le va a hacer, pero fíjese que le quede el colorcito que usted quiere, Ya. ¿sí? Ahora lo vamos a sacar, a ver. La la! Wow. Oh my! Ok. Es un volcán de queso. ¿Qué? Tan tararán, ahí salió, doradito, tostadito. tiene que ser. Ya. Ahora vamos a operar. Daniel se pone los guantes de cirujano y tiene que hacer cirugía acá. Ok, Porque el próximo paso es, tú lo puedes sujetar, que no se me mueva. ok. Ok. 2 guantes tal vez o uno, No. solo uno. Hay que sacarle la tapa al queso. Tan, tan, tan. Oh man. Ahí está. Este es el producto final. Ok, antes de ir a la mesa, vamos a probar uno acá para ver cómo salió. Samuel. Y se va a pegar la quemada de su vida por hambriento. Con cuidado, Samuel. Caliente. Muy Ese caliente. está muy caliente. Wow. El tema es el siguiente aquí en Canadá. Cuando usted, si viene a vivir aquí o si está viviendo en este país y no sabe, los canadienses son bien particulares en algunas cosas. Y una de ellas es mojar algo donde todos tienen que mojar si está ya mordido. Yeah. O sea que aquí se dice dunk only once. Yeah. O sea que mojarlo solo una vez. Antes de morderlo, está permitido mojarlo. Sí. Si usted le saca el pedazo y lo quiere meter ahí, va a quedar muy mal. Ahí tiene que utilizar ya algún tipo de cuchara, algún tipo de artículo, ¿sí? Ya. También Eso es. dicen no double dipping. No double dipping. No double dipping. Ok, no mojada doble significa Ya. eso. O sea que les dejo saber por eso el aparatito este. A ver, Sí. me voy a pegar una quemada, pero todo por ustedes, gente. Oh. Ya hablé por todos lados. ¿Qué les pareció? ¿Salió rico? ¿Verdad? Muy rico. El queso está, pero miren eso. Sí. ¿Ah? Como yo ya mordí, ahora, por supuesto, le damos a eso. Miren. Ok, ese puede ser mi plato. Gracias.
Gracias. Pelo. Ok, yo todavía no he probado ni uno. Adelante, señora. Wow. El queso está... Wow. ¿eh? Se siente el... ¿Cómo se llama? ¿Camembert fue o brie? Uno de los dos. Brie con el pesto está buenísimo. Muy rico sale. Ya, un plato súper fácil, pero creo que uno de mis favoritos que hemos hecho. Esto también es buena idea para las fiestas ahora, para las navidades. Así si quieren tener un plato de entrada para invitarle a su familia, a sus invitados, amigos. Lo único que la masa vuela por todos lados. Es ese tipo de masa. Es hojaldre. Valió la pena probarlo, ¿eh? Hay que mandarle un gran gracias a Roxy. Ya. Sí. Ya, ella encontró la receta, lo hizo en su casa y nos mandó una foto. Ya. Se veía muy buena. En lugar de tener una fuente llena de verduras ahí cortaditas a lo largo a la juliana, más vale hacerse uno de estos cuando tiene la reunión. Y ya ven, media hora en el horno y media hora en hacerlo. 1 hora de trabajo. Y si usted no consigue el queso camembert o el brie, puede usar cualquier queso que se derrita, que sea, nosotros le llamamos tipo mantecoso. Basta que se derrita ahí adentro para poder después untarlo con facilidad. Muy bueno. Bueno, Sí. yo voy por el número 2. Y ya entró al horno, entraron los pastelitos de guayaba. A Audrey le gustó, parece. Ya. Oh. Ok, entonces salió el postre del horno. Tenemos los pastelitos que hicimos con el dulce de guayaba y 3 tipos de panetones navideños que mi mamá compró. ¿Nos quieres contar qué panetones son? Ni idea tengo. Ni A idea ver, tiene, ok. Este tiene Chocolate. chocolate adentro. Ok. Este es el tradicional Ya. y este tiene crema pastelera. Sí, así Ok. es. Los pastelitos no se fijen en la forma porque usamos todo lo que fue el recorte de la masa para que se usó para el girasol y no la volvimos a amasar y volver a estirarla toda parejita, bonita, linda. Agarramos los pedazos tal cual como estaban, los cortamos más o menos como pudimos y los rellenamos con la guayaba colombiana, de Colombia. Colombia. Sí, muy bien, Colombia, exportando lindo. De eso se trata, exportar, exportar, exportar. Así que salen más o menos como chorizos, caramelos, cuadrados, ovalados. El gusto va a ser el mismo. Así que bueno, vamos a hablar del vino este. Del vino, ok. Como está todo en alemán, se lo dejo a Audrey que sabe un poco de alemán. Ok, este vino lo trajimos Samuel y yo de Alemania cuando estuvimos ahí en septiembre. Es un vino blanco de la zona de Franconia y la uva se llama Silvaner. Y es un vino seco, trocken. Bueno, vamos a probarlo Lo vamos a probar. y no importa cómo se llame. Si está importa el bueno, nombre, le sí. ponemos un nombre nosotros, le vamos a poner. Con corcho de tapita Sí, de... es vino blanco esto. Glu, 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 Cloc, glu. cloc, 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 cloc. Ahora se convirtió en Rosé. 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 Había un poco resto de tinto ahí, pero no importa, va todo al mismo lugar. Y a esto lo tuvimos refrigerando, así que lo estamos tomando frío, como Está tiene que fresquito. ser. Sí. Vamos a ver. Entonces, Salud. brindis, salud a todos y Salud. salud a ustedes, porque este video es nuevamente para decirles muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal, que han comentado, que han dado like, que nos envían mensajes, que nos dan ideas para nuevos videos, así que les agradecemos por el apoyo en estos últimos años. Ah, sí, si quieren algo en especial, dejen los comentarios a ver qué quieren ver, qué quieren cocinar, qué quieren que visitemos, a ver qué les interesa. A ver qué pasa con este vino, que Alemania tiene buen vino, blanco. Salud. Salud. Bueno. ¿Qué? Es que él está acostumbrado a tintos, Malbec, Cabernet Sauvignon, vinos fuertes. Yo y también, ácidos. yo también. Ah, Pero, un momento. A mí me parece que un torrontés salteño le pega un boleo en el tuje a este que lo deja dando vueltas. Porque Ya, este no es tan dulce como un torrontés. No. Es más seco. si de blancos hablamos, yo he tomado Ya. unos torrontés allá de Salta que son unos vinazos. Este yo lo pongo en una categoría como que se deja tomar. Ya. ¿Eh? Es liviano, Mm. seco. Ah, Samuel.
Un tinto mejor, ¿no? Tinto Malbec. Más o menos, sí. Vino tinto. Sí. A mí me gusta y creo que a mamá también le va a gustar. Así que nos quedamos con la botella y no compartimos más. ¿Y este era la vedette de la bodega, el vino este, o lo mejor que tenía? No, es era? lo que probamos en una degustación que hicimos con chocolates y nos gustó, así que compramos una botella. Aquel sanjuanino blanco que me tomé una vez allá en Buenos Aires y no lo he vuelto a encontrar, ese era un vinazo, ese era un vinazo. O el que me tomé en Toreno en el año 72, allá en España, a granel, blanco, un color ámbar, tenía ese vino que parecía amarillo casi, pero qué delicia. Y era vino a granel, así, vino que se hacían así en la comarca nada más, ¿no? Pero bueno, todo depende de cada gusto. ¿Cómo está eso? ¿Qué están comiendo? Estamos avanzando con el postre. Ok, entonces hemos llegado al final del video. Hoy algo más corto porque lo principal era decirles gracias. Gracias por 300.000 suscriptores. Wow. Y bueno, planes hay muchos, pero estamos un poquito maniatados con todo este tema de lo difícil que está viajar. Entonces estamos esperando un poco a ver que se normalice todo esto y a ver si podemos empezar a hacer cosas que son también un poco interesantes, ¿no? Pero bueno, en el tiempo, hasta que esto suceda, seguimos tratando de mostrarles y hacerlo lo mejor que podemos con los videos de cocina, saliendo por aquí a dar paseos por la zona a donde estamos nosotros. Y cuando uno ve un video, tal vez no se da cuenta de la cantidad de trabajo y de horas y horas y horas que requiere poder sacar un video de calidad y ponerlo para que ustedes puedan disfrutarlo. Más que nada lo que es el tiempo que requiere todo lo que es la parte de edición. Tanto Audrey como Samuel yo no hago porque no sé, pero ellos se pasan los días, son días. ¿Cuántas horas lleva un video más o menos para terminarlo y poder sacarlo? Un video simple a veces 2 días. Ok, más el día de filmarlo. O sea que muchas veces por eso también que no se pueden hacer tantos videos semanales porque no da el tiempo, es prácticamente imposible, ¿verdad? Mira, vamos lo más rápido que podemos. Sí, pero bueno, le decimos esto para que ustedes que están del otro lado y ven un video quizás 15, 20, 30, 40 minutos, se sepan de qué se trata, que no es así nomás que uno dice, saqué la cámara, hice un film y clic y lo subí tal cual. Así que bueno, pero contentos de tenerlos. Sí. Y vamos a seguir. Hay muchos planes para el futuro, ya como les digo, estamos medio como en stand-by, porque no podemos pensar mucho a futuro y no se sabe de aquí a la semana que viene qué es lo que va a pasar. Así que en cuanto esto se normalice un poco, ya vamos a alargar con otros temas, ¿no? Exacto. Y los vamos a llevar a ustedes, por supuesto, familia, ¿no? Una gran aventura tenemos planeada. Y bueno, el vino blanco, no. La botella, para mí. La botella ya se fue para las señoras. El Samuel y yo al pie del cañón del tintillo. Sí, sí, sí. El totín. No me vengan con cosas raras. Pero bueno, los dejamos con esto. Ahora lo voy a sacar a todo antes que se largue la tormenta porque están anunciando una tremenda caída de nieve para esta noche. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Ahora me voy a sacarlo al lobo a caminar al parque, ¿no? Al Togo. ¿Estás listo, Togo? Sí, ahí está esperando, ahí se está mirando. Así, tirado mirándome, como diciendo... Ahí viene, ahí escucho. Ya ¿no? empieza la cosa. Okay. Papá, dejate de hablar pavada y sacame al parque, dice. Toguchi. Ahí va Toguchi. Ya te llevo. Y nada, no tengo muchas ganas porque está frío y me tengo que emponchar y salir a caminar ahora. A esta hora son las 3:30 de la tarde, ya se hizo de noche. Así que bueno, ¿cortamos aquí? Sí. Porque si no podemos seguir dándole hasta la medianoche, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Así que sí, muy agradecidos nuevamente a todos ustedes, les enviamos un abrazo fuerte, saludos y hasta el próximo video. Sí, y se vienen los ricos y lindos videos del tema de Navidad también. Sí.
Va a haber buena cocinada, ¿eh? Sí, van a comer ustedes con nosotros, van a disfrutar también. Así que, estamos viendo. Chao. Chao, Sí. Chao, chao, familia. Ahí está todo. Chaucito.